Sí, 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 pero... Buenos días. Bienvenidos a la última sesión de la segunda jornada de Patrimonio Documental que ha organizado la Sociedad Científica del Museo Canario en colaboración con la Fundación Mafre Canarias. En esta última sesión tenemos la oportunidad de escuchar dos intervenciones que se van a sumar a las brillantes aportaciones de ayer para completar esta idea que la organización de estos encuentros quería plantear de un patrimonio vivo, porque don Francisco Modesto, Mireles Betancor y don Enrique Diego Blanco van a hablar de el Faro de Maspalomas, que, como casi todos sabemos, es un hito arquitectónico impresionante en el sur, pero durante muchos años muchísima gente no ha sabido o no hemos sabido qué es exactamente. Y ellos nos van a plantear una forma de dar a conocer y de interpretar este elemento arquitectónico tan contundente, dándole nueva vida o dándole vida. Y posteriormente hablará Lucía López Horta, que también dará vida, o mejor dicho, dará voz a una poeta canaria del siglo XIX, que era una línea en los libros de literatura que estaban a nuestra disposición. Con lo cual creo que será un buen final para esa puesta en vida, para resucitar documentos y en este caso también monumentos que estaban delante de todos nosotros, pero que no sabíamos apreciar. Don Francisco Modesto Mireles Betancor es licenciado en Historia y Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, máster en Gestión e Impacto Ambiental por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y máster en Investigación Antropológica por la UNED. Desde 2001 es técnico de cartas etnográficas del Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, FEDAC, del Cabildo de Gran Canaria. Y tengo que añadir a este importante currículum que creo que puedo hablar por todos los que trabajamos en el museo, que siempre ha colaborado de forma absolutamente amable, como es él, y eficaz en cualquier consulta o solicitud que le hemos hecho, con lo cual pues siempre estamos muy agradecidos a su hermandad con el Museo Canario, al que asiste desde que era muy joven. Don Enrique Diego Blanco es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, se especializó en la realización de dibujos animados en la Escuela de Arte SDIP de Madrid. Es cofundador y director creativo de Perruncho Studio, un estudio de creación y producción audiovisual nacido en 2012 y ubicado en Gran Canaria. El estudio ha realizado proyectos didácticos y audiovisuales para instituciones y centros como la FEDAC, el Centro Atlántico de Arte Moderno, la Casa de Colón, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada o la Casa Museo Pere Galdós. Es, además, director y guionista de cortometrajes de animación premiados y seleccionados en festivales de todo el mundo, como Cara de Luna, de 2012, Rupestre, de 2015, y Minotauro, de 2019. Pues tienen la palabra don Francisco Modesto Mireles Betancor y don Enrique Diego Blanco. Hola, buenos días. ¿Se oye? Gracias. Muchas gracias al Museo Canario. Siempre empezamos nuestras palabras dando las gracias al Museo Canario. Y además yo quiero añadir otro aspecto. Yo creo que el Museo Canario, además de ese patrimonio que tiene un patrimonio intangible que yo creo que todavía no está suficientemente valorado. Y es su personal. El personal del Museo Canario, además de grandes profesionales, son empáticos y personas que siempre
están dispuestos a ayudarte. Yo creo que es una parte que no se valora lo suficiente. Yo creo que todas las personas que al menos nos hemos acercado a esa gran institución, siempre hemos recibido un trato amable, asertivo y profesional. Siempre que hemos ido con alguna búsqueda, aunque sea de esas búsquedas peregrinas, ves como aquellas personas constantemente toman tus preguntas como algo personal y te van dando toda la documentación que tienen e incluso más. Y además quiero resaltar que cuando se les ha pedido, a lo mejor, ¿no?, que impartan algún taller, alguna charla, o que reciban a estudiantes fuera de su horario, ¿vale?, siempre han estado dispuestos. Ayer por la tarde lo comentaba con un compañero de la Universidad de Las Palmas, con José Bueno, ¿no?, de esa militancia que muchas veces se nos presume a los que nos dedicamos a la cultura, ¿no?, que no está paga y que por la pasión que le dedicamos, ¿vale?, se necesita, y creo que es digno alabarlo. Qué pena que no esté el gerente hoy del Museo Canario para que sepa, ¿no?, que los usuarios del museo valoramos esa profesionalidad, esa entrega, la empatía y la ayuda que siempre nos ofrece. Gracias. A partir de aquí, ahora empezamos. ¿Qué es lo que ha sucedido para que nosotros hoy presentemos un pequeño vídeo que va a ser el final de esta comunicación que hable sobre la construcción del faro? Fue muy fácil. El faro, a partir de 2019, entra en obras y una vez terminado, nuestra jefa, la presidenta de FEDAC, doña Minerva Alonso Santana, que es maestra en educación especial, tuvo mucho interés que el faro fuera un inmueble adaptado a múltiples necesidades. Y curiosamente, la legislación nacional de patrimonio y la autonómica siempre en los edificios pone por delante el edificio, la conservación del edificio, a la accesibilidad. Entonces, encargamos al Instituto de Atención Sociosanitaria, que es un departamento del Cabildo de Gran Canaria, le encargamos un informe. El informe fue demoledor. Fueron 2 técnicas y allí estuvieron haciendo un repaso y desde el escalón a que no se puede llegar a la azotea, etcétera, etcétera. Se nos puso y entonces nos tomamos como algo personal el decir, vamos a ir completando, intentando salvar todos esos escalones que no son solamente físicos, sino también muchas veces son cognitivos, son de comprensión en aquel centro. Y esa ha sido la labor, ir poquito a poco implementando algunas cuestiones. De tal manera que lo primero que hicimos fue investigar sobre el don Juan de León y Castillo, esta figura tan relevante del siglo XIX, y entenderlo en su contexto. Don Juan de León y Castillo, que nace en 1834, muere en 1912, hay que entenderlo como el impulsor, junto a su hermano don Fernando, ¿no?, en esa mitad última del siglo XIX de la isla de Gran Canaria. Cuando intentamos repasar todas sus obras, vemos que el Puerto de la Luz, ¿vale?, va a ser el que eclipsa el resto, ¿no?, e incluso el Faro de Maspalomas eclipsa el resto de obras. Y sin embargo tenemos que recordar la ingente cantidad de todas aquellas obras que él hizo, ¿no?, como el Muelle de Sardina del Norte, el Muelle de Agaete, 8 faros en todo el archipiélago, entre ellos en Gran Canaria está, además del Faro Maspalomas, el Faro de la Isleta, el Faro de Arinaga, las presas, la presa de San Lorenzo, Martinón, o la presa de Cuevas Blancas, el Lazareto de Gando, los puentes, como el Siete Ojos en Telde, el túnel de la Laja o el túnel de Tenoya, las carreteras a Telde, a Las Palmas, o a Güímez, o la que iba a Teror, e incluso acueductos. Es decir, fue un hombre que tuvo una visión muy clara de dónde había que situar a Gran Canaria y los déficits que tenía en aquellos momentos esta isla, sobre todo en comunicaciones. En comunicaciones, por eso el Faro de Maspalomas y el resto de faros y los muelles van a ser vital para insertar esta isla en el comercio internacional. El Faro de Maspalomas, por lo tanto, es un eje, una señal marítima que recibe
a todos esos barcos que vienen desde el continente africano, ¿vale?, bordeándolo, incluso desde el sudeste asiático. Va a ser la señal lumínica que los dirige hacia el Muelle de la Luz. Una parte importantísima de la vida de don Juan de León y Castillo estuvo entre 1950 y 57, donde se forma en Madrid, en la Escuela de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos, y a su regreso va a estar bajo las órdenes del ingeniero jefe Clavijo y Pou, que fue el que le marca y le da todo el impulso para después seguir en sus proyectos de obra. Por tanto, el Faro de Maspalomas es un proyecto de 1886, perdón, no, es un proyecto de 1860 que no se empieza a ejecutar hasta 1866, 86, perdón, de 1800, perfecto, hasta 1886, me lié con la fecha. En esos 20 años prácticamente es cuando se busca la financiación con el apoyo del hermano en la corte para conseguir esos dineros que se hacían falta para poner en marcha no solamente el puerto de la Luz, el muelle, sino esta magnífica obra. Y es curiosísimo, no sé si alguna vez se han acercado a la obra de don Juan de León y Castillo, a los proyectos están llenos de matices. Era una persona curiosa, una persona que investigaba en la sabiduría popular. Tenía un conocimiento muy fuerte del terreno y cuando te acercas a ese proyecto ves cosas como esto. Empieza a hablar de los diferentes tipos de piedra. Claro, tenía un problema. Para construir aquella mole de una torre que tenía 56 metros de alto y con la linterna y la veleta llegamos a los 60 metros, tenía que buscar piedra. Lo más normal, nosotros decimos, bueno, Aruca, las canteras, traerlas. Dices tú, ¿y cómo traes esos grandes bloques ahí a la punta de Maspalomas, a un sitio donde era un poquito elevado, ¿vale?, y donde además él tuvo problemas al excavar, porque se encuentra una serie de piedras areniscas que le va a, después ya lo comentará mi compañero, le va a suponer cambiar una parte del proyecto para poder cimentar toda aquella gran obra, sobre todo el cilindro de la. Y de tal manera que él empieza a describir todos los tipos de piedras. Aquí lo tenemos, la arenisca amarilla, que está en la margen derecha del barranco buscando piedras, ¿no? La piedra basáltica, que no admitía labra, los cantos rodados y piedras traquíticas, la toba azul compacta, que él planea traerla desde las canteras del Monte Lentiscal e incluso de Telde, transportándola por tierra. O la cal, donde prevé, en el proyecto inicial, que se trae de la península de Gando. Es muy curioso porque cuando él ve a la hora de ejecutar aquella gran obra que aquello no era viable, se pone a hacer prospecciones en el barranco de Maspalomas y encuentra una piedra magnífica, una estraquita magnífica. Tan buena esa piedra que hoy incluso el cilindro del Faro de Maspalomas no se ha tocado, no se ha limpiado ni con agua dulce, por así decirlo. O sea, está perfecto. Tanto es así que las piedras de menos calidad las fue dejando para el zócalo, para algunos remates, para todo lo que son algunas jambas de las puertas, etc. Continuamos. Y porque muchas veces uno decía, bueno, ¿y por qué FEDA, que se dedica a la artesanía, tiene este monumento en sus manos y lo va a poner en uso, ¿no? O sea, ahí lo propio podría ser un museo o un centro de interpretación sobre las señales marítimas, los faros, o sobre el turismo, porque estamos en pleno núcleo, ¿no?, de Costa Canaria, Maspalomas, Costa Canaria. Y aquí tenemos la gran excusa, ¿no? Don Juan de León y Castillo, en su detalle de ese proyecto, habla de qué personal necesita para su obra. Habla de los peones menores, del peón bracero, de los mamposteros, pero también habla de los peón cantero y de los canteros, del oficial de carpintero, ¿vale?, de los propios carpinteros y de los herreros. Por lo tanto, lo que ya tenemos claro es que fue un tropel de personas, ¿vale?, de hombres, a trabajar al faro, a levantar principalmente profesionales, no solamente de la construcción, sino de la herrería, de la cantería, porque siempre que hay un cantero tiene que haber un herrero, que es el que le repara todo lo que son las herramientas. Pero además tiene unas observaciones magníficas al proyecto, que dice: todos estos jornales asignados a los diferentes operarios se les considera provistos de las herramientas y útiles propios del trabajo. Bien. Y además, sobre los medios de transporte, él prevé para el transporte, ¿no?, una caballería menor, que supongo que fueran burros,
una caballería mayor, mulas y caballos, carros, goletas de 40 toneladas, lanchas de 8 marineros o también lanchas de 10 toneladas. Bien. Y además, en los precios de los medios de transporte incluye el jornal del conductor, o sea, sería de la persona que guía la lancha, así como los fletes de los lanchones, de la goleta, y también se comprende todo el personal necesario para las tareas marítimas. O sea, que los proyectos llegan a una definición, ¿no?, anecdótica que hoy en día nos enriquece para entender todo aquel proyecto de construcción. Porque además tenemos el hándicap de que no tenemos cómo se levantó, es decir, 56 metros. Hay bloques de 2 por metro, metro y medio en la base, ¿no? Es decir, cómo fueron levantando toda esta mole. Y es verdad que en el proyecto dice que debido a los problemas de cimentación, concibe el edificio, el inmueble, la casa de los torreros, como un contrafuerte a la propia torre del Faro Maspalomas. ¿Ya? Hasta ahí lo tenía previsto. Además de todo esto, tenemos los metros cúbicos de pino ateado de Canarias, los metros cúbicos de riga, de pinzapo, incluso la diferencia entre lo que él denominaba carpintería gruesa, para todo lo que son los listones y demás, de la carpintería de taller, lo que serían puertas, ventanas y muebles, porque él diseñó hasta los muebles que solamente queda uno en el cuarto que ahora mismo posee la autoridad portuaria con los motores, por el resto ha desaparecido. Con lo cual, nos parecía interesantísimo. Y debido a las obras que en 2005 realiza el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, provocan que los desmanes que realiza con la retirada de aquellas carpinterías de madera nobles, ateadas, como él dice, provoca que se inicie un expediente de incoación y declaración del Faro de Maspalomas como bien de interés cultural. Además de todo eso, el otro día en otra charla nos preguntaban, oye, ¿y cuánto fue el costo total de la obra? Pues bueno, el costo total de la obra, él lo pone, son 267.000 pesetas por un lado, y el resumen corregido de todo, o sea, una cosa es la obra y otra cosa. Bien, o sea, que fueron 200.000 pesetas y poco de la época. Continuamos. Y el último documento que a mí me parecía interesante de todo el proyecto, además que habría que leérselo en detalle, ver todos los números y demás, en este documento presumimos que fue redactado ya en el propio Faro, porque él hacía el seguimiento continuo de toda la construcción. Hubo una parte que era el módulo para los trabajadores, y él se hizo reservar un pequeño cuarto, con lo cual él iba al Faro al hacer todo el seguimiento de la obra. Y decía, el mortero, hablando de la torre, haciendo el seguimiento de obra, el mortero de la Junta no es de cemento Portland, se está desprendiendo de la sillería, debió haberse limpiado toda la sillería, tiene pegotes de mortero. En relación al edificio, dice, la carpintería no es de recibo, el aire entra y apaga las luces, todo es mezquino. Colocar una puerta al fin de la escalera para evitar el aire. Con lo cual, yo creo que don Juan de León Castillo es una figura relevante y sus proyectos tienen un interés magnífico, ¿vale?, de irlos estudiando. Además, sabemos que en el proyecto de la presa de Martinón o San Lorenzo en 1902 habla de las propiedades hidráulicas de la cal tradicional, y habla del mortero real, el mortero real, mortero hidráulico, un mortero que empleaba la población local de Gran Canaria para hacer sus obras hidráulicas, que era sencillamente mezclar cal, arena y una parte proporcional de barro, de tierra cernida, de tal manera que podían fraguar esas obras hidráulicas a la vez que se iban llenando, lo que le llamaba aquí la población local, cuando el estanque va llorando, cuando la cantonera llora, que es a medida que se va llenando, resuma el agua y la propia agua aprovecha, expande ese mortero y va sellando las juntas entre las piedras. A nosotros nos pareció magnífico, y el proyecto, efectivamente, aquí tenemos todo lo que sería un cuadro
una sucesión cronológica. En 1861 el proyecto va a la Comisión de Faros a nivel nacional, ¿de acuerdo? En 1886 ya hace el proyecto detallado y se empieza la ejecución. De 1886 hasta el 1 de febrero de 1891 que empieza a alumbrar, hasta la actualidad. Es una señal marítima que no ha parado nunca de funcionar, ¿vale? Se ha ido cambiando los sistemas de la luminaria, ¿vale? En la actualidad está completamente electrificado, automatizado y demás, pero pasó por diferentes fases. Hasta finales de los años 80, los torreros, que ellos se denominan así, no se denominan fareros, estuvieron viviendo en el interior del faro. El interior del faro tenía dependencias para 3 familias, aparte el cuarto, el ingeniero o el médico. Cuando tenía que llegar el médico, tenía que ir abajo y quedarse algunos días. En el 2001 se hace la cesión al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que es el que inicia las obras, hay un poquito de desmán, y lo que provoca en el 2005 sin COE y después se declare bien de interés cultural hasta la actualidad. Y curiosamente, en un litigio que hubo hace unos años en torno a unos hoteles aquí en el sur, es el único bien de interés cultural declarado por 2 veces, que yo conozca, ¿no? O sea, en calidad de monumento y en calidad. Muy bien. En el 2009 se cede al Cabildo Gran Canaria, que delega en FEDAC todo lo que sería la gestión del edificio. Entonces es un proyecto de puesta en uso, ¿vale?, adaptado a todo lo que es la normativa europea, y ya en el 2019 se abre con unas salas temporales y en el 2022 con unas salas fijas y permanentes, eso, de tal manera que actualmente se puede visitar de lunes a lunes en horario de 10:30 de la mañana a 5 de la tarde. Y le dejo el paso a mi compañero Enrique Diego Blanco, que yo creo que fue una simbiosis perfecta. Fue una persona que ha sabido entender lo que era un proyecto de investigación, lo que era un proyecto de construcción de un bien inmueble tan interesante y tan importante como este, y llevarlo a una propuesta didáctica como es la que nos va a presentar. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, gracias al Museo Canario por estas jornadas y a Mafre por dejarnos este espacio para comentarlo. Y, por supuesto, muchas gracias a FEDAC porque, bueno, estos somos nosotros, el Estudio Perruncho. FEDAC nos ha dado desde hace ya unos años mucha confianza para poder trabajar con ellos de la manera que mejor sabemos, lo cual pues sí que me gustaría, en este caso que tenemos un poquito de tiempo, decirlo. Es decir, cuando uno puede, como empresa privada, colaborar con una institución pública que te da la confianza para trabajar bien, para intentar hacer proyectos que tengan sentido y que tengan valor, pues claro, de repente la labor de uno cobra sentido de verdad, ¿no? Y en el caso de FEDAC, pues incluso ahora estamos trabajando con su propia página web, pero antes de hacer este proyecto ya habíamos estado trabajando en la página web del Centro Etnográfico Faro de Maspalomas. Es decir, que habíamos también trabajado con su marca, su imagen, y habíamos podido entender cuál era el proyecto de verdad que tenían pensado para el faro. En un momento dado nos plantean este proyecto. He puesto aquí un poquito las premisas del vídeo que nos piden. Nos piden que quieren que hagamos un vídeo didáctico sobre la construcción del faro, porque siempre les preguntaban en muchas visitas guiadas, oye, ¿esto cómo se levantó? ¿Qué se hizo con esto? Tal. Y entonces ellos, claro, nos plantean una serie de cosas de las cuales he traído un poco aquí la síntesis, ¿no? Que el público para el que teníamos que hacer este audiovisual era un público general, es decir, esto siempre es imprescindible para centrar qué audiovisual vamos a hacer, y cuando digo audiovisual puede ser la página web o cualquier otro elemento. Es decir, el público nos va a determinar muy mucho qué tipo de vídeo vamos a hacer. El espacio, en este caso, también definía mucho, es decir, era para el propio centro etnográfico, que ya de por sí está cargado de una gran cantidad de información. O sea, no sé si habéis estado en el centro, pero digamos que tiene muchísimo texto, ya tiene otros audiovisuales. Es decir, que lo que teníamos que hacer, de ahí ya salía, que teníamos que hacer algo que fuera conciso. O sea, estamos en una zona turística, va a ir gente a ver el museo en un momento dado y le tenemos que dar una información, pero sabemos que al final
Una visita, en el mejor de los casos, se puede retener a la gente 3 horas, pero eso ya es mucho. O sea, mucha gente a lo mejor va a estar 1 hora por allí. No puedes hacerlo un audiovisual de 1 hora porque para empezar no lo van a ver, ¿no? La mayoría. Ya no cumpliría con la primera parte, que sería público general. Y luego, aunque nos hayan hablado en principio eso de la construcción del faro, ya entrando un poco en materia más en detalle, pues esa construcción tenía otras cosas. Ellos, al ser un centro etnográfico, estaban especialmente interesados en que los oficios tradicionales implicados en la construcción del faro, de alguna manera, se vieran reflejados. Por otra parte, para hablar de la construcción del faro teníamos que hablar precisamente del proyecto del que ha estado hablando Paco, ¿no? De ese proyecto de construcción, de planificación, y un poco dar un contexto de por qué se hace ese faro, dónde se hace ese faro y qué características tiene ese faro para que luego se construya allí con ese tamaño, con esa altura, etcétera. Y aparte, digamos, de estas premisas que tenían ellas previas, también he puesto debajo otra línea en la cual pues un poco también son premisas nuestras a la hora de afrontar este tipo de proyectos audiovisuales didácticos, ¿no? Que la comunicación, siempre pensamos que en este tipo de ámbitos tiene que ser precisa, es decir, que la información que vayamos a dar esté de acuerdo tanto con las fuentes como con investigación científica que se haya hecho en un momento dado, en este caso sobre todo fuentes documentales ha sido en este proyecto, y añado en este caso puesto la parte de la imagen de marca, es decir, en el 2022 abren este centro etnográfico con una imagen, con unos colores, con un uso de tipografías que nosotros luego, esa imagen no la hicimos nosotros, pero sí que en la web desarrollamos todo ese trabajo, incluso incorporamos otros elementos gráficos que necesitábamos, y nos parecía bastante oportuno que, ya que este es el tipo de cosas que muchas veces jugamos nosotros, ¿no? Que ya que, además de que estamos haciendo un vídeo sobre el faro, que es donde está dentro del centro etnográfico, apoyamos la propia marca del faro utilizando sus colores, las tipografías que hemos trabajado también en la web, es decir, haciendo un poquito una síntesis para que la persona que vea ese vídeo le sirva también de presentación a la propia institución que puede ser el centro etnográfico. De esto me podría liar mucho, pero realmente si queréis tenéis más preguntas, por si acaso a mucha gente no le pueda interesar este tema, pues ya luego las hacéis al final, os dejamos espacio y si queréis pues me desarrollo un poco más estos temas. Lo que sí que me parecía muy interesante traer aquí, ya que son unas jornadas de patrimonio documental, era en esta investigación para convertir esto en un audiovisual y que tuviera precisamente ese apegar a esa verdad de los datos que tenemos, cómo hemos ido recuperando información para crear el audiovisual. Principalmente con 3 fuentes. Las documentales propias digamos, del diseño, del proyecto del faro, ¿no? Las memorias, etcétera, que ya os ha comentado Paco. Yo quiero dar también mi opinión porque la verdad que, claro, yo no vengo del ámbito directamente de la investigación, pero al final para hacer este tipo de cosas pues tienes que leer muchos documentos. La verdad es que de los múltiples proyectos que he ido haciendo a lo largo de mi vida, este proyecto te lo lees y la verdad que te acaba causando admiración cómo puede ciertas personas tener una visión tan global. O sea, yo lo que puedo decir de Juan de León y Castillo es que es un hombre que no solo tiene la parte de buen ingeniero, sino que a la vez es un artista, es un humanista. Es decir, no solo en la memoria no solo he estado hablando de cuestiones técnicas, sino incluso de cuestiones de armonía, de por qué la proporción entre el edificio y la torre, de por qué le pone cierta decoración dentro de que la decoración es mínima dentro de, es decir, y luego de la articulación del territorio. O sea, todo este tipo de cosas están contempladas en este proyecto de construcción. Por otro lado, evidentemente, además de la documentación directa que tenemos de la construcción, tenemos que encontrar otro tipo de elementos que nos vayan completando la información que nosotros necesitamos, porque tenemos muchas veces información en textos, pero incluso gráficos, en este caso tenemos bastante gráficos, pero hay otros elementos
que nunca encontramos. Por ejemplo, los andamios. O sea, todos los elementos que son de utilización en un momento puntual de la construcción y luego desaparecen son dificilísimos de encontrar. O sea, de hecho, en este caso tuvimos otras dos fuentes principales de información. Una que fue el patrimonio fotográfico, principalmente de la página web de fotos antiguas, del archivo fotográfico histórico que también gestiona FEDAC. Y, por otro lado, otros tipos de documentos, sobre todo por Internet, la verdad que a día de hoy es una maravilla, que puedes llegar a manuales. Este, por ejemplo, fue un manual francés de cómo se había estado construyendo esta torre y veréis que, de hecho, la grúa que se utiliza aquí la hemos utilizado para emular un poco la construcción de la torre del propio Faro de Maspalomas. Claro, a una de las cosas para... Esto es un detalle que os quería traer porque en la búsqueda a veces hasta aparecen hallazgos que nadie sabía cómo era, como por ejemplo cómo se había construido la torre. De hecho, por ahí hay alguna ilustración que se ve un andamio desde abajo hasta arriba construyendo toda la torre. Realmente esto no es práctico, esto ya hasta en época helenística y romana se sabía que no era la mejor manera de, digamos, de construir un edificio muy elevado. Y después de consultar bastantes manuales, un día bajamos con Paco precisamente allí a la torre a ver si quedaba alguna huella de la construcción. Y efectivamente aparecen en la fachada una serie de agujeros pequeñitos tapados, que además son 2 y 2, aquí os los he marcado directamente en esta imagen, 2 y 2 a alturas regulares, que claramente son la verdad es que están muy bien disimulados. Si no vas a buscarlos, no los vas a encontrar. Entonces, muchas veces en esta búsqueda pues aparecen, ¿no? Y ahí se demuestra claramente que fue un andamio que no llegaba hasta el suelo, sino que esos agujeros eran elementos para meter vigas y poder ir construyendo alturas y no teniendo que gastar una cantidad de madera alucinante y aparte probablemente también comprometer esa propia estructura al ser tan alta, tener que soportar una gran cantidad de viento en un momento dado. O sea, realmente la forma inteligente de hacerlo, y evidentemente si tenemos un proyecto tan bueno, también la forma constructiva seguramente era ingeniosa y hasta cierto punto la hemos podido reconstruir. Probablemente hubiera hasta ingenios que no nos podemos imaginar y que no hemos encontrado en ningún tipo de documento, ¿no? Bien, tema oficios. Para los oficios principalmente teníamos 4 oficios implicados en la construcción, o por lo menos a los que más le hemos prestado atención, que sería los canteros, por supuesto, pero la mayor parte de la torre, o sea, la mayor parte del edificio en sí está construido en piedra, aunque luego también hay bastante mampostería, la albañilería, luego los herreros, como decía Paco, porque es imprescindible, ya lo veréis en el vídeo, lo presentamos brevemente, todas las herramientas utilizadas sufren un desgaste continuo a la hora de trabajar, sobre todo la piedra, pero también pasa con la madera. Pero en el caso de la piedra es constante, entonces necesitas una herrería a pie de obra con la que poder ir trabajando y ir reparando todos esos elementos que necesites, además de otros elementos que puedas propiamente utilizar en la construcción. Lo mismo con la carpintería. Hay una parte de carpintería que es solo de obra y hay otra parte que es vigas, que pueden ser suelos o que pueden ser ventanas y puertas o muebles, ¿no? En este caso, la verdad que ha sido muy útil la propia documentación que ha ido creando la FEDAC, distintas publicaciones y libros sobre oficios artesanos. Y bueno, pues en este caso una vez más tuvimos también que tirar de imágenes antiguas para recrear. Por supuesto, en YouTube tenemos una serie de vídeos, unos de FEDAC y otros de muchas otras procedencias, en los que se ve en vídeo cómo se elaboran todos estos elementos, cosa que para nosotros los que hacemos el audiovisual es imprescindible, porque al final uno tiene que ver cómo se utiliza un cincel o cómo se utiliza un cepillo de madera. Evidentemente, todas estas cosas, cuanto más fieles seamos a la realidad, mejor estaremos divulgando. Y con todos estos elementos sumados, lo que hacemos luego es convertirlo en unos dibujos. Todo este vídeo ya lo veréis que está hecho todo en animación. La idea de los dibujos ha sido hacer lo más sintético posible lo que veíamos. ¿Por qué? Porque te estamos dando en 5 minutos que dura el vídeo muchísima información. Si complicamos
bastante la parte visual, ya el tiempo que necesita uno para esa parte visual, si no lo esquematizamos, va a ser muy difícil que las personas lo entiendan. Entonces el esfuerzo ha sido siempre a simplificar, a utilizar líneas y colores muy claros y muy definidos, y además con un código que es siempre el mismo, sobre la piedra, sobre la madera de color y tal. Incluso, en el caso de los oficios, hasta identificar con distintos colores las secuencias. De hecho, ya veréis que el de la herrería es el más evidente, porque directamente utilizamos el tono negro en toda la parte de herrería blanco y negro y el color rojo para que se vea precisamente como el brillo del hierro cuando se calienta y cuando se enfría y cuando se templa, todo ese tipo de elementos, remarcarlos para que el espectador no tiene que darse cuenta de todos estos detalles, pero sí la idea es que rápidamente asimile una cantidad de información muy grande que le sea relevante, que quizás sea una de las cuestiones para mí a nivel didáctico más importante. Es decir, que alguien se quede con contenido relevante, se quede con 4 datos, ya es un éxito para algo que van a ir, no perdamos el contexto, un centro etnográfico justo en medio de una zona turística. Necesitamos darle 4 pinceladas y que con esas 4 pinceladas identifique e interprete bien el bien patrimonial, ¿no? Una de las cosas, también un poco a modo de detalle, más complejas también de detectar son espacios de trabajo, lo mismo, espacios de trabajo que se construyeron en un momento dado concreto para la obra y luego desaparecen, luego los destruyen porque no son necesarios. Por suerte, aparecieron 2 fotos, esta es una de las 2, en las cuales ahí en la parte inferior se pueden ver a mano izquierda los talleres que construyeron de aquella manera precaria, con piedras de no mucho valor, y pudimos, por lo tanto, incluir en el vídeo una reconstrucción bastante fiel de estos elementos. Y por último, no quería dejarlo fuera, en este caso también hemos rescatado principalmente este proyecto de construcción, tiene una serie de dibujos muy interesantes. Esto no es en sí del primer proyecto, sino es de un segundo, que es lo que decía Paco, de que encuentran que los cimientos, o sea, el terreno sobre el que se tenían que asentar esos cimientos no era especialmente sólido. Entonces, para construir una torre tan alta, deciden reforzarlo con un pedazo de cimiento tremendo, como el que estáis viendo ahí. Creo que son 16 metros desde arriba hasta abajo. Claro, cuando tienes un documento que ejemplifica tan bien, que se ve tan claro y que no tenemos nosotros que redibujar nada, directamente hemos incorporado, y lo veréis ahora mismo en el vídeo, una serie de imágenes de la propia memoria original y de esta segunda memoria que explican estupendamente lo que estamos luego acompañando con vos. Y una anécdota. Don Juan de León y Castillo decía que cuando estuvieron abriendo el hueco para la cimentación, tenían que tener 2 bombas de agua continuamente funcionando para expulsar el agua salada. Pero no, como no era suficiente, tuvo que poner a peones sacando con baldes esa agua. O sea, la descripción y los detalles que tiene el proyecto son magníficos. En las notas, entonces me acordé por eso al verlo ahora. Perdón. Nada, yo ya directamente doy paso al vídeo para que luego si alguien quiere... Otra cosa, cuando vean el vídeo les llamará la atención una cuestión. En el proyecto se habla de caballería mayor y caballería menor. Sabemos que todo lo que puso inicialmente unas partes en su memoria después no se pudo ejecutar. Entonces lo que empleó al final fueron corzas, que era el sistema tradicional, de toros, ¿vale?, y bueyes tirando de esas piedras de cantería desde el barranco de Maspalomas hasta el faro. Incluso parte de la toba que él pensaba traer desde Telde no la pudo emplear, sino traerla del propio barranco de Maspalomas. O sea que muchas veces una cosa es lo que él proyectaba y otra cosa es cómo se enfrentaba a las posibilidades que le daba el terreno o la dificultad de la comunicación, porque él mismo en el proyecto dice que abajo no hay lugareños, apenas unos puntos donde hay unos pocos habitantes. O sea, así empieza el segundo proyecto, ¿no? En el barranco, en la punta de Maspalomas, donde no hay. O sea, y en las fotografías que tenemos de principios del siglo XX es una carretera en tierra que llega allí, pasa por
por la charca de Maspalomas y al faro. Y que no estaba ni conectada con Las Palmas, que eso iba hacia adentro del barranco solo, no seguía... O sea que esas dificultades. Pues nada. Vamos a dejarles que vean el vídeo. Sí. En 1884 se encarga al ingeniero Juan de León y Castillo el proyecto de construcción de un faro en el extremo sur de Gran Canaria. El ingeniero escoge una zona rocosa junto al mar, contigua al campo de dunas de Maspalomas, y diseña para el faro un complejo que incluye muelle, albergue, casa y torre. Las obras comienzan en el muelle. Se construyen 2 muros exteriores en mampostería hidráulica, técnica que combina piedra con un mortero impermeable. El interior se rellena de piedras menores ligadas con cal y se cubre con hormigón y adoquines. En los planos de León y Castillo se muestra cómo el muelle conecta con una explanada cuyos cimientos son similares. Se aloja en su interior un aljibe con bóveda de cañón para dotar de agua potable al faro que se construirá en el centro de la explanada. La torre pesará 3.300 toneladas, equivalentes a amontonar 600 elefantes adultos. Para sostenerla, se fabrica un cimiento de hormigón hidráulico que se adentra hasta 16 metros en el terreno. En paralelo, se levanta un albergue para alojar a los trabajadores fuera de la explanada y se acondicionan talleres para trabajar la piedra. Este recurso se obtiene de las canteras cercanas. El cabuquero, maestro en fragmentar la roca para obtener bloques grandes, colabora con el repartidor, quien se especializa en reducirlos a tamaños más manejables. Las rocas se trasladan hasta la obra, donde el entallador mide y da forma a los sillares. El bloque pasa luego a manos del labrante, que da el acabado final. La talla de la piedra desgasta rápidamente las herramientas, por lo que es imprescindible tener una herrería a pie de obra. El herrero coloca la punta de la herramienta en la fragua hasta conseguir que el hierro tome un color anaranjado. Entonces la lleva al yunque. A golpe de martillo estira y da forma al metal. Finalmente se templa en agua, aumentando su dureza. La casa del faro, de 2 pisos, y la torre, de 56 metros, forman un único edificio. La casa tiene planta rectangular, un patio central con galería y estancias a su alrededor. Sus muros se levantan con mampostería de piedra y mortero común, utilizando sillares para esquinas, remates, puertas y ventanas. A medida que se eleva el edificio, se hace necesaria la construcción de andamios de madera que se apoyan en huecos dentro de la mampostería. Cuando dejan de ser necesarios, se rellenan y con cemento se tapa toda la mampostería, dejando una superficie lisa que se pintará de blanco. Para suelos y techos se utilizan vigas y tablas de pino ateado. El pino ateado es el núcleo del tronco. Su madera resiste la humedad y las inclemencias del tiempo. Los tablones llegan en barcazas. El carpintero mide y corta cada pieza, con la garlopa le da el acabado y la deja lista para su colocación. El trabajo de carpintería se completa con la construcción, en la misma madera, de puertas, ventanas y muebles, todos ellos diseñados por el propio León y Castillo. La torre es una edificación circular que consta de un cilindro hueco o alma en su centro, una escalera helicoidal que sube a su alrededor y un muro exterior. Está formada por 3 cuerpos. El inferior es un cilindro con muros exteriores que superan los 2 metros de ancho, cuya altura coincide con la de la casa. El central es un cono truncado de 44 metros con muros exteriores que reducen paulatinamente su grosor. Está rematado por una bóveda semiesférica que aloja la estancia de los torreros. Una escalera de caracol atraviesa la bóveda y da acceso al cuerpo superior, que aloja la cámara de iluminación de 2 metros de altura y muros de 40 centímetros de grosor. La torre está construida íntegramente en sillería, es decir, con piedra labrada. Una polea eleva los sillares. Estos se asientan sobre una delgada capa de mortero, se alinean con un mazo de madera y los labrantes dan entonces el acabado final.
A medida que la obra avanza, los andamios se desmontan y vuelven a colocarse a mayor altura hasta completar la torre. En su cúspide se instala la linterna, una cúpula de cristal y hierro que contiene la lámpara. El faro de Maspalomas comienza a funcionar en febrero de 1890. Su haz de luz ha servido desde entonces como referencia para todos los navegantes que se acercan a nuestras costas. A ustedes. Mirele Betancor y don Enrique Diego Blanco por esta magnífica exposición que nos ha dejado claro que la documentación es un patrimonio vivo en sí mismo y que además puede dar vida a un magnífico proyecto como el del Museo Etnográfico del Faro de Maspalomas y este vídeo tan claro y tan bien explicado que hasta yo lo he entendido todo perfectamente. Así que enhorabuena. Y tienen la oportunidad de hacerles las preguntas que consideren convenientes, que estoy seguro que responderán con la misma claridad. El doctor Bruquetas. Más que una pregunta es una aportación, porque en el archivo del Condado de la Vega Grande, muchas gracias, en el archivo del Condado de la Vega Grande está el proyecto y el plan de expropiación del terreno para la construcción del faro, y están planos, hay planos del faro. Y hay datos relacionados con los torreros que son interesantes desde el punto de vista etnográfico, y que los torreros, por ejemplo, el aljibe no funcionó porque el agua era salada y entonces tenían que coger el agua de la charca de Maspalomas, no de la charca que está hoy al aire libre, sino la que está dentro del hotel, y que esa es de agua, la otra es de agua salobre y esta es de agua potable, dulce. Entonces, el conde gentilmente le cede el uso del agua a los torreros durante toda la... y cede también la expropiación, la cede generosamente a cambio de nada. Y también un aspecto importante, y es que el primer teléfono se pone en Las Palmas, un primer teléfono, y otro en el faro de Maspalomas, para que los torreros, cada vez que pasara un barco con rumbo al puerto de Las Palmas, llamara y avisara del tonelaje, de la bandera y del tipo de barco, el perfil con el cual ya estaban avisados en el puerto de que venía y podían esperarlo. Solamente eran esos 3 datos que están a su disposición en el archivo del Condado de la Vega Grande. Pues interesantísimo, no conocía esa documentación. Sí. Qué interesante, Fernando. Sabíamos dónde estaba la ubicación del aljibe. Es verdad que durante alguna de las obras se perdió, no lo hemos localizado, y no sabía que nunca había funcionado por el agua salobre. Genial, ¿eh? Interesante. Y lo del teléfono, que es un dato, ahora se está haciendo un segundo proyecto para explicar todo lo que es el funcionamiento de la linterna, y a lo mejor añadir el dato del teléfono podría ser interesante. Sí, el problema siempre tenemos es la cantidad de información que hay que dejar fuera. Eso es terrible. Porque, bueno, ahora que tengo más fresco el nuevo en el que estamos trabajando, o sea, anécdotas de torreros y de historias que han pasado allí, fantásticas, que darían para 1 hora y media. Pero claro, uno de los problemas es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que al final tienes 2 horas y pico en la que a la gente le quieres explicar un poco, aparte de lo que es el edificio, principalmente los oficios, solo estarte en una de las salas, pues yo qué sé, la de alfarería, ya te tiras un rato si quieres. Entonces, la verdad que es tremendo toda la información maravillosa que se nos queda fuera siempre en este tipo de proyectos. Bueno. En cualquier caso, enhorabuena por el proyecto, me parece que le han sacado un partido tremendo a la documentación
Nada, simplemente es una felicitación por el proyecto, bien planteado, bien ejecutado y creo que muy efectivo, o sea, lo justo y necesario para hacerte una idea y bueno, en la realización artística todo ha sido estupendo, así que enhorabuena. Yo creo que ahí convergen diferentes aspectos, gracias Isabel, porque además de ser amiga, nos apoyamos, ahí se nota. Sabes que a veces cuando trabajas en la administración vas con muchas prisas, no puedes consultar toda la información, entonces aquí se unieron varias cosas. Primero, la riqueza de los documentos de Don Juan, ¿no? del nivel de detalle, ¿no? que hoy en día nos parece magnífico, ¿no? Y segundo, encontrar a personas como Perruncho, ¿no? que se lo tomó como una cuestión personal y se pone a investigar. De hecho, van a ir ahora a Fuerteventura a hablar con un torrero, un antiguo torrero. En cuanto se vuelva cuando vuelva a incorporarse a de baja. Hasta de baja. Vale. A ver si en septiembre podemos acercarnos allí. A un farero, o sea, que no son de esas empresas que dicen tenemos las perras y hasta aquí dan las perras y no voy más allá, ¿sabes? O eso se me va de mi ámbito, ¿no? Sino que hay una simbiosis en la investigación continua, mano a mano, para después realizar esos productos. Si no tienes ese producto final, que a veces es como muy esquemático, ¿no? Si antes no tienes todo reunido y toda la riqueza y empiezas a desmenuzar, es decir, esto no, esto a prescindir, o sea, te quedas con la base. Pero tienes que tener primero toda la gran cantidad de datos para saber qué es lo principal de lo anecdótico y eso condensarlo. Que yo quiero ahí añadir, agradecer tanto en el anterior como en este, la disposición de bastante gente, en este caso especialmente por lo que nos aportaron. Pues citamos a tres casos, ¿no? Citamos a Juan Ismael de la Casa de León y Castillo, del Museo de León y Castillo, a Mundín ahí no me acuerdo ahora la empresa, que tiene la cantera de Necoarsán, sí, que tiene un pequeño taller. Y a la Casa del Labrante de Arucas, porque la verdad que, y ahora mismo me está pasando también eso hablando con los torreros, con Nicolás Vega, que todo el mundo, con Juan, que ahora no me acuerdo el apellido, desde Fuerteventura, y el torrero precisamente con el que hablé el otro día, todo el mundo muy dispuesto a pasar el rato contigo, a pasarte documentación, o sea, es que sin eso sería muy difícil, porque hay cosas que están directamente digitalizadas online, pero hay muchas cosas que dependen de que la persona sea sea agradable, quiera, y muchas veces quieren más de lo que incluso se hace, porque de hecho parece ser que en Fuerteventura tenían la idea de hacer un museo y han estado recopilando lámparas, linternas y de todo, de varios faros que han dejado y no han conseguido, pero la intención era de haber hecho un museo con todo este tipo de material que no hay en las islas. O sea, en resumen, la generosidad de muchas personas que después te ofrecen la misma generosidad que encontramos en el Museo Canario cuando vamos, ¿no? En su personal. Reitero. No, pero es verdad, es un patrimonio que muchas veces no se pone en valor y es el patrimonio humano, ¿no? O sea, esa entrega, la dedicación que tienen. Y no cobro un sueldo en el Museo Canario. O sea, que no te decir que tengo una relación yo contractual con ellos. O sea, que lo digo por eso, porque me llama la atención esa generosidad. Sí, a todos, la hemeroteca, la biblioteca, el archivo. O sea, que eso es impresionante. Pues nada, si hay más preguntas. Ultimar el trabajo, porque esas entrevistas en sí son patrimonio, ¿no? Son personas que o muy mayores o a punto ya de llevarse toda esa información y que se pierda, pregunto. Pues en realidad, en general no. O sea, yo lo guardo todo, pero es verdad que, bueno, el otro día que sí que entrevisté a Nicolás Vega, ahí sí que lo grabé con el móvil y lo tengo yo guardado, pero que en principio no. Y de la anterior, la cosa es que muchas veces son llamadas telefónicas o es pasarse, como en el caso del Museo de los León y Castillo en Telde. Eso fue un día ir por allí y verlo, o sea, no era una cosa programada, porque claro, yo no soy investigador como tal, yo investigo para los vídeos y tal, pero no soy
no tengo una metodología cerrada completamente. Hay ciertas cosas que he ido aprendiendo y otras que voy improvisando en función. No sé si en un momento dado queréis guardar eso. Sí, hay que no volcarlo. Sé, supongo que de eso hecho, también... la última se transcribió, estábamos hablando esta mañana Sí. de eso, y aportarlo como un documento más al Faro. Aviso que hay alguna crítica que otra por ahí. Bueno. Da algún que otro collejón por ahí, aquí y allá. Hay que asumir, las críticas se asumen y se llevan con dignidad. No es por Fedaque. Bien, pues muchísimas gracias, Gracias. don Francisco Modesto y don Enrique. Solo quería comentarles que tenemos media hora para seguir hablando con ellos y no dejarles desayunar tranquilos. Y quería recordarles la conveniencia de cumplimentar la encuesta que se les ha entregado y que pueden devolver al final de esta sesión cuando les sea entregado el certificado de asistencia. Muchas gracias. Señoras, señores, vamos a proceder a escuchar la última conferencia de esta segunda jornada de Patrimonio Documental. Yo creo que será un buen colofón para, después de todas las intervenciones que hemos tenido la oportunidad de escuchar. Como les dije hace unos minutos, se trata de una aportación de doña Lucía López Horta, que consiste precisamente en dar vida a esos documentos reunidos por el doctor Chill, que recogían la producción literaria de canarios contemporáneos y anteriores. Lucía López Horta, a través de la beca Chill del año pasado, que ganó merecidamente por su propuesta de dar a conocer la voz de una poeta del siglo XIX, Mercedes Letona de Corral, y ha hecho una labor importante porque de la misma forma que ayer vimos cómo la doctora Saavedra Robaina nos mostró de una forma impecable y exquisita cómo el patrimonio musical reunido en el Museo Canario podía vivir siglos después y podíamos disfrutar, como de hecho así fue, de un magnífico concierto en la Catedral de Santa Ana, donde efectivamente oímos la obra de Patricio García, que yo creo que no se había oído desde hacía siglos. Joaquín, gracias. Siempre me tiene que corregir, es que esto es 300 años después. Fíjate tú. Efectivamente. Pues, de la misma forma, Lucía ha permitido que escuchemos la voz de Mercedes Letona después de más de un siglo en el que solo era un nombre en algunos libros de historia de la literatura. Precisamente su ponencia se llama Documentos y Literatura, una nueva vida para la documentación literaria coleccionada por Gregorio Chill y Naranjo. Doña Lucía López Horta es graduada en Lengua Española y Literaturas Hispánicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente cursa el máster universitario en Humanidades Digitales en la Universidad Internacional de La Rioja.
Ha desarrollado labores de investigación en el Instituto de Análisis y Aplicaciones Textuales, IATEX, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como beneficiaria de una beca de colaboración. En 2024 fue seleccionada para las becas de investigación Chil y Naranjo, promovidas por la Sociedad Científica del Museo Canario y la Fundación MAPFRE Canarias, en su modalidad de investigación documental. Es cofundadora y directora de proyectos de Lugar, la primera empresa emergente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dedicada a las humanidades digitales, donde trabaja en la gestión de proyectos vinculados al desarrollo de soluciones digitales para el estudio, la conservación y difusión del patrimonio. Así que tiene la palabra doña Lucía López Horta. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Y muchas gracias al Museo Canario por invitarme, por organizar estas jornadas por segunda vez, que creo que son un espacio importantísimo para reflexionar y también, ¿por qué no?, para divulgar el patrimonio documental que alberga el Museo Canario. Yo vengo a hablar un poco en calidad de becaria de la beca Chil y Naranjo 2024 en su modalidad de documentación. Aunque la verdad es que este tema o el lema que vertebra estas jornadas, Patrimonio Vivo, no solamente me toca por mi parte investigadora personal, sino también por mi parte profesional, como ha señalado Juan ahora mismo. Y es que precisamente el espacio o espacios como estos hacen que quizás el trabajo que hacemos muchos profesionales en este sentido en Canarias pues tenga más sentido que nunca, ¿no? Y por la otra parte, además, aprovechando que estamos bueno, en la casa de la Fundación MAPFRE, que ha acogido estas jornadas, quiero por una parte felicitar a los nuevos becarios de este año, del 2025, especialmente a Fernando en la parte de documentación. Y además quiero dejar patente mi celebración porque estas becas vuelvan a celebrarse, vuelvan a convocarse, ¿no? Y porque sigan apostando tanto el museo como la Fundación MAPFRE por investigaciones de jóvenes que están en etapas incluso previas a la etapa predoctoral, ¿no? Y que quizás este tipo de iniciativas pues, nos dan un poco el camino y nos hacen abrir nuestras propias puertas en pos de la investigación en humanidades y la investigación en patrimonio, ¿no? Bueno, mi ponencia o mi comunicación quería centrarla en el archivo, ¿no?, personal de Gregorio Chil, pese a que mi beca o mi línea de investigación estuvo mucho más centrada en la propia figura y la propia creación y producción literaria de Mercedes Letona, que tendré el placer de presentarles, porque es que no lo puedo evitar, me encanta que me inviten a hablar de Letona. Pero quería centrarme también, como digo, en el propio archivo personal de Gregorio Chil. Yo tuve la suerte, por derivas profesionales y laborales, de entrar en contacto con este archivo antes de poder disfrutar de la beca, ¿no? Y quizás, no sé, a lo mejor me equivoco y Fernando me tendrá que dar un coscorrón después, pero en mi humilde opinión creo que es uno de los archivos personales más complejos y más completos de los que pueden albergar en el archivo del Museo Canario. Y es que Gregorio Chil, precisamente por ser un erudito y un intelectual de la época, además, desde mi punto de vista, quizás muy renacentista, en el sentido de un experto en medicina, en literatura, en absolutamente todas las áreas del saber, y que además durante su labor investigadora pues, copió y documentó muchísimos legajos, escritos, documentación que le servían a sus propias investigaciones o que simplemente eran de interés para él, ¿no?, a un interés personal. Y es por eso que en su fondo, bueno, es cierto que hubo, no siempre nos encontramos el archivo personal
como nos lo encontramos hoy. Hubo un proceso de reajuste de toda esa documentación para que realmente respondiera a los criterios archivísticos modernos, ¿no? Pero la realidad es que es un archivo riquísimo, porque no solamente alberga documentación personal, cartas, pues, material que podía cualquier persona, ¿no?, de la época podía ir acumulando, sino que también hay muchísima documentación, copias incluso de libros, de documentos, de legajos, de papeles, que quizás son el testimonio o el único testimonio vivo, tal y como está ahora, de esa producción científica, literaria, intelectual de la época. Y en este caso, creo que la parte literaria, ¿no?, las unidades documentales correspondientes a la literatura, pues son un reflejo de la importancia de este archivo. Y es que el legajo de las obras de Mercedes Letona no es el único. Hay muchísimos autores que están copiados, además de la mano de Juan Padilla, compañero, amigo, y también una figura importantísima en la historia del Museo Canario, que bueno, dedicó parte de su vida personal y profesional a copiar aquellos poemas, aquellas producciones literarias de autores del canon o no del canon, de todo el siglo XIX, y lo que es más importante, dejó un espacio para las mujeres. Y es quizás el punto más importante, y es que no es algo común. Ahí encontramos bueno, de Graciliano Afonso, de los hermanos Martínez de Escobar, muchísimos poemas y producciones literarias de grandes escritores e intelectuales del siglo XIX, pero es que tenemos a Isabel Poggi, tenemos a Mercedes Letona, tenemos a Dolores Estalisla, tenemos a un montón de autoras que es que precisamente nunca fueron editadas y no sabemos cómo han llegado esas copias aquí y por qué las compiló. Por eso es importante pensar el archivo como el archivo personal y sobre todo esas unidades documentales correspondientes a la literatura, como un testimonio vivo de cuál podría haber sido el canon y no llegó nunca a los libros, ¿no? Es por esto que bueno, ya les he contado cómo han llegado hasta ahí, pero es que lo que es más importante, a mí me llamó la atención que estas autoras estuviesen ahí y sobre todo que cómo habían llegado. Cuando me propuse hacer, mandar mi candidatura, mi proyecto para estas becas, evidentemente no tuve solamente esta opción, pero me decanté por ella porque creí que era importante dar voz a las que jamás habían tenido la oportunidad de hacerlo. Mercedes Letona es una autora que se considera dentro del prerromanticismo, pero quizás fue la precursora real del romanticismo en Canarias, pese a que nunca tuvo ese reconocimiento real ni por el canon ni por la sociedad. Decimos que es una autora prerromántica porque en su tiempo, ¿no? Por la cronología, pertenece todavía a la etapa neoclasicista, pero su poesía contiene rasgos muy claros de ese paso al romanticismo, ¿no? Es una autora que nació en 1803 en Montevideo, ese es un detalle muy importante, va a estar muy presente en su obra. Se traslada en la infancia a Santa Cruz de Tenerife y allí muere con 27 años en 1831. A mí lo que más me conmovió de esta autora es precisamente que con 27 años logró una calidad y una voz propia que quizás
bueno, que es una gran pena que no pudiese desarrollarla y no pudiese dar la oportunidad que da la madurez y los años para realmente demostrarnos qué podía haber llegado a ser. Pero con la poesía que escribió desde los 16, 15, 16 años hasta su muerte, tenemos una muestra bastante importante, tanto de su estilo como de el hito literario y que supone a estar escribiendo poesía romántica cuando todavía no ha llegado el romanticismo a las islas. Bueno, realmente, un poco para contarles, el manuscrito es este que tienen aquí, pueden pedirlo y lo pueden hojear, es precioso. Contiene 20 composiciones atribuidas por Juan Padilla a Mercedes Letona. Digo atribuidas porque es cierto que algunos poemas o algunos manuscritos los hemos encontrado en otros archivos del archipiélago, sueltos, legajos incluso anónimos, que coinciden con los poemas que estaba copiando Padilla. Por lo tanto, podemos corroborar que esos poemas pues, pueden ser una atribución exacta, pero es cierto que el resto, o sea, a lo mejor estamos hablando de 2 o 3 composiciones, el resto hasta 20, pues simplemente tenemos la palabra de Padilla de que esos poemas pertenecen a Letona. Y además él mismo en ese legajo deja claro que son obras compiladas por él, es decir, no nos deja claro si los ha copiado de un manuscrito completo o las ha ido recogiendo de diversas fuentes y ha creado esa especie de poemario o de antología, ¿no? Y luego además copia el ensayo crítico de las obras de Mercedes Letona, escrito por José Plácido Sansón, que un par de años después de, bueno, precisamente en el 38, publica este ensayo crítico, que más que un ensayo es un homenaje a esa amiga que ha muerto prematuramente y que él califica como una de las grandes poetas que ha dado Canarias, ¿no? En cuanto al contenido, pues es una poeta, como digo, con rasgos románticos, pero evidentemente con muchísima carga neoclásica, ¿no? Ese sentido de la educación, ese sentido de la poesía como medio para instruir, todo eso puede verse en las obras, esa presencia clásica del mundo clásico permea absolutamente todos sus poemas, pero de repente hay rasgos de identidad, ese grito por la libertad de las colonias, ¿no? Y por la independencia de esas colonias de la que ella también viene, ¿no? y nace allí, y que además es una reflexión que se traslada a Canarias, precisamente por lo que está ocurriendo en América en ese momento. Hay el tema del idilio, el amor exaltado, la luna, como elemento principal en su obra, son rasgos que nos hacen pensar que no se sabe cómo podía estar permeando la poesía ya en una etapa bastante temprana. Y es que al final todo esto nos hace o me hace preguntarme qué es realmente el trabajo en el archivo. Yo vengo de la filología y es cierto que no tenemos quizás desde el principio ese apego por el archivo. Es algo que he ido adquiriendo con el tiempo y con la experiencia, pero ciertamente ya casi que no puedo concebir una investigación en filología si no vamos a las fuentes, ¿no? Pero además, ¿por qué ir a las fuentes? Pues precisamente porque creo que el ejemplo de Mercedes Letona es claro, es que hay que tratar el archivo como una fuente indispensable para traer al presente las ideas y los cánones del pasado. Y es que de nada sirve que hagamos investigaciones en torno al archivo si no les damos un lugar en el presente, ¿no?
El caso de Mercedes Letona, digo, es claro porque estamos hablando de una autora que no tuvo reconocimiento en su momento, que se ha perdido en el canon y que no ha tenido el espacio que se merece, pero no ella, sino ninguna, o prácticamente ninguna, de las autoras contemporáneas a ella o incluso posteriores, ¿no? Por lo tanto, estudiar a Letona o estudiar a cualquiera de las autoras que se encuentran, por ejemplo, en el archivo personal de Gregorio Chill, es fundamental para poder rellenar las páginas que faltan en el libro, para poder darles un espacio en esos libros de texto, para poder hablar de la importancia que han tenido en el contexto canario y todo lo que influyeron en su momento para que hoy estemos aquí. Con esto, activar el archivo se vuelve imperativo. Creo que de un fondo documental o de un fondo personal, un archivo personal, se desprende inevitablemente un relato cultural que tenemos que rellenar en el presente. Porque es cierto que Mercedes Letona, como otras muchas, son hijas de su tiempo. Y de hecho, en sus manifestaciones poéticas, en sus producciones literarias, vemos ese tiempo. Pero es cierto que no podemos dejarlas estancadas en ese contexto, sino que, evidentemente, contextualizadas y con una crítica y una investigación detrás, podemos traerlas al presente para ubicarlas en el lugar que merece. Por ejemplo, Mercedes Letona defiende a capa y espada la educación a las mujeres. De hecho, escribe un poema larguísimo sobre cómo la sociedad canaria del momento o la sociedad de Santa Cruz no está dejando o no está posibilitando la educación de las mujeres. Evidentemente estamos hablando de clases altas, ¿no? O de clases adineradas. Y ella explica en ese poema que es un derecho que tienen las mujeres estudiar, estamos hablando de 1820 aproximadamente, es un derecho estudiar para poder criar a sus hijos con para que esos hijos puedan, hijos varones, claro, esos hijos puedan después ser ciudadanos responsables que apoyen y ayuden al desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces, vemos la cara A y la cara B de un pensamiento que evidentemente hoy está desactualizado. Pero es que si Mercedes Letona o cualquiera de ellas que compartían esta opinión y la defendían, si ellas no hubiesen pensado esto y no lo hubiesen puesto sobre la palestra, hoy en día probablemente no estaría yo aquí sentada. Entonces, contextualizar esas referencias culturales y traerlas al presente a través de la poesía, pero también a través de archivos pues epistolares o otro tipo de manifestaciones intelectuales, es fundamental. Y por eso, en mi proyecto, bueno, el proyecto que presenté a la beca y que afortunadamente tuve la inmensa fortuna de poder desarrollar, uno de los puntos clave eran precisamente el paso hacia la luz. La difusión de la obra de Mercedes Letona tenía que ser, o incluso de su figura, tenían que ser un punto importante que tocara en todo el desarrollo de la estancia. Porque para mí no era suficiente quedarme en transcribir, en leer, en contrastar la información que había en el archivo o en la biblioteca, que además la biblioteca fue imprescindible para todo el desarrollo de la estancia. Estuve más tiempo quizás en la biblioteca que en el propio archivo. Sino lo que digo, ¿no? Había que sacarla, había que buscar formas de que saliese de la caja y pudiese ser devuelta a la sociedad canaria que merece, y además seguro que agradecerían o acogerían con gran interés una figura como la de Mercedes Letona. Por lo tanto, y no me alargo mucho más, yo concibo el archivo, la forma en la que yo he concebido el archivo desde esta experiencia y desde mi ser filóloga y no historiadora, es que es un espacio
de memoria activa y que investigar no se puede quedar solamente en el trabajo más inmediato, sino que tiene que tener un fin de resignificar lo que es el material con el que estamos trabajando. Y me siento muy, muy afortunada porque no solamente he tenido la oportunidad de hacerlo con la beca Chile y Naranjo, que ha sido para mí fundamental en mi desarrollo personal, profesional, académico, sino que también pues, tengo la suerte de hacerlo en el día a día en mi desempeño profesional, ¿no? Y además quiero terminar agradeciendo que antes los ponentes anteriores hicieron ese agradecimiento y no pude estar más de acuerdo. Yo sí me siento totalmente en deuda con absolutamente todo el personal del Museo Canario, que no solamente en el desarrollo de la beca, sino desde que tengo relación con el museo han estado ahí en las consultas por Fernando, que no lo pude volver más loco, con Letona y que creyeron en este proyecto y bueno, me han ayudado a traerlo hasta aquí. Así que nada, muchísimas gracias, espero que haya sido de su interés y si tienen cualquier pregunta estoy aquí para contestar. Muchas gracias y enhorabuena, Lucía, por no solo haber recuperado la figura de Mercedes Letona, porque recuerdo una frase egipcia que decía: di mi nombre y viviré. Y tú no solamente has repetido el nombre de Mercedes Letona, sino que has permitido que oigamos su voz poética. Así que yo creo que estas jornadas que empezaron con la magnífica exposición de Gemma Contreras Zamorano, ha culminado perfectamente con la intervención de Lucía López Horta. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene la oportunidad de que Lucía les conteste. Yo he hecho falta que no me hayas puesto poemas. Bien. Sí, de hecho en realidad en el título ni siquiera está la mención a Mercedes Letona porque la intención real era un poco ofrecerles la visión del archivo, ¿no? Pero es que no lo puedo evitar. O sea, es que no puedo evitar hablar de Letona porque para mí ha sido no solamente una compañera de viaje, sino una figura que incluso me ha ayudado a cambiar personalmente y a mejorar, ¿no? A poner las cosas en perspectiva, a ver el mundo desde otros ojos. Y para una filóloga que trabaja mucho, es verdad que nosotros trabajamos, ¿no? Toda lo que es la poesía o la literatura en su generalidad, pero es verdad que a veces nos quedamos un poco muy apegados al presente y no vamos a la fuente y ver ese legajo con la letra de Juan Padilla, estamos hablando de una letra del siglo XIX, y verlo ahí delante de ti te hace tener una perspectiva de las cosas muy diferente, ¿no? O sea que sí, en otra ocasión me gustaría hacerles entonces una demostración. De acuerdo, pues, gracias otra vez, Lucía. Solo tengo que decir unas palabras que no me van a costar mucho, que es agradecer, por supuesto, la hospitalidad de la Fundación Mapfre Canarias y felicitar a todos los que han intervenido a lo largo de estas dos jornadas, con ponencias y con su participación en la mesa redonda, porque yo creo que todos hemos aprendido y que se nos han abierto muchas perspectivas con todas esas intervenciones. Así que doy paso a don Luis Regueira Benítez, que presentará las conclusiones.
¿Me oyen? A ver si entiendo mi propia letra, porque tengo, como dijo Mariano Rajoy, que no entendía su letra. Bueno, perdón. Llega el momento de echar el cierre a las segundas jornadas de Patrimonio Documental y el programa nos impone que antes de la clausura definitiva, que correrá a cargo de nuestro director, Daniel Pérez, tenemos la obligación de exponer las conclusiones del encuentro. Es una cosa muy difícil porque hace apenas un minuto estábamos todavía metidos de lleno en las ponencias, así que no vamos a poder hacer unas conclusiones, digamos, definitivas. No hemos tenido por tiempo de pensar pausadamente cómo tiene que ser lo que ha pasado aquí en los últimos 2 días. Lo haremos en las próximas semanas. Para ello les voy a pedir su colaboración entregando las encuestas que se les facilitaron esta mañana y, si lo creen conveniente, también enviándonos cualquier comentario adicional a la dirección de correo electrónico que, si no me equivoco, aparece en la pantalla. Por el momento, lo que sí podemos hacer es un pequeño resumen de las impresiones que nos han ido causando las ponencias y mesas redondas a medida que se iban desarrollando a lo largo de estos 2 días, empezando por la conferencia inaugural de Gemma Contreras. Bueno, creo que a muchos de nosotros nos costará quitarnos de la memoria algunas de las fotos que nos mostró en pantalla, pero más allá del impacto emocional, nos quedan 2 conclusiones importantes o 2 ideas importantes de su conferencia. Una es que la prevención debe ser siempre una variable a tener en cuenta en nuestro día a día, porque por más lejana que nos parezca la posibilidad de que sobrevenga una catástrofe, una carambola de circunstancias nos puede llevar en cualquier momento a situaciones de peligro para el patrimonio. La otra es que cuando esto ocurra, siempre habrá un equipo de profesionales y de gente entusiasta que logrará minimizar los daños y recuperar parte de lo que parecía perdido. Y eso es algo que nos hace sentir cierto afecto por el ser humano. Incluso por las señoras fabricantes de exceomos que limpian la imaginería sacra con lejía perfumada. Casi por exigencia de los asistentes a las jornadas del año pasado, la primera sesión de este año estuvo dedicada a la digitalización, con una ponencia y una mesa redonda. La ponencia de Víctor Macías nos dio las claves y las herramientas para la preservación de los datos digitales, especialmente los relacionados con el patrimonio documental, o, como él lo llamó, el patrimonio informacional. Este matiz semántico, que quizá pasó desapercibido en el momento, podría generar un interesante debate, porque él dejó caer la idea de que el documento no es más que un continente y que lo importante es el contenido, que es la información. Una idea que dejaría sin razón de ser cualquier desvelo por la preservación patrimonial, porque nos habilitaría para destruir el Quijote de Juan de la Cuesta una vez que lo tuviéramos bien copiadito. Pero es una idea que el propio ponente anuló inmediatamente, dando un valor a un papel, un continente, hológrafo de un autor muy querido. Bueno, en la mesa redonda posterior, Pilar Egoscozábal nos dio a conocer una experiencia más que loable, la de la Real Academia de la Lengua, que digitaliza una parte fundamental e insustituible de nuestro patrimonio común, como es la Biblioteca Histórica de la RAE, incluyendo el Quijote de Juan de la Cuesta, que sigue sin ser destruido. Jesús Robledano nos marcó el camino de la excelencia en el proceso de digitalización patrimonial, la convicción de que escanear un papel no es lo mismo que digitalizar un documento es el principio de un buen proyecto de digitalización. Se centró en la idea de la calidad de la digitalización y en que el parecido entre el objeto físico y el objeto digital tiene que ser un parecido mensurable mediante parámetros establecidos y no solo mediante la percepción subjetiva. Yo creo que fue esta idea en la que tanto insistió Jesús Robledano, fue la idea
que teníamos nosotros preconcebida y por la que planteamos que una sesión de esta jornada debía dedicarse precisamente a este tema. Y Gregorio Rodríguez nos asombró desde el IA Text con las fabulosas posibilidades que ofrecen la tecnología informática, la inteligencia artificial y el trabajo colaborativo en el desarrollo de las humanidades digitales, con un protagonismo indiscutible de las colecciones documentales digitalizadas. Bueno, en la sesión de tarde del jueves de ayer nos centramos en la recuperación documental y para ello recibimos primero a Adrián Santana para que nos hablara de un caso concreto que podría ser paradigmático, como es la recuperación pública de algunos documentos, conjuntos documentales privados generados, en este caso, por la comunidad inglesa en Gran Canaria. Tal vez no sea exagerado decir que se trata de un ejemplo a seguir y en ello tiene que ver mucho digamos, el empeño de personas particulares o de instituciones privadas, y en este caso el British Club y su presidenta Betty Burgess, que tuvo la deferencia de pasarse por esta sala. Y en la mesa redonda posterior tuvimos la oportunidad de acercarnos a la documentación musical, un patrimonio que también suscitó un gran interés en las jornadas de 2024 y que por eso hemos rescatado para las de 2025. Maite Aldunate se refirió a los papeles y partituras que conserva el archivo de la Catedral de Canarias, donde se guarda el fantástico fondo de la antigua capilla de música y, por tanto, ingente información sobre instrumentistas, cantores, maestros de capilla, algunos de ellos de primera línea, trascendiendo los límites insulares. También en el ámbito eclesiástico, Belén Lorenzo nos habló del fondo musical de la histórica parroquia matriz del Salvador, de Santa Cruz de la Palma, y también dio algunas pinceladas sobre la música conservada en el Archivo Municipal de San Andrés y Sauce. Fue interesante su reflexión sobre la imposibilidad de recuperar los sonidos del pasado, que dejó caer ahí. Una pequeña provocación que quizá tuvo que ver, así lo entiendo yo, perdona si te malinterpreto, una pequeña provocación que quizá tuvo que ver mucho más con su perfil de filósofa y de poeta, y no tanto con una convicción como archivera y experta en historia de la música. Por lo menos así me pareció que demostrabas también con tu defensa de la importante recuperación de los motetes de Manuel Díaz Hernández. Leocadia Pérez se centró en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con un rápido recorrido por los fondos y colecciones, rápido porque le metimos prisa, que albergan documentación musical y música creada por compositores canarios o relacionados con las islas. También hizo referencia al reto archivístico que suponen estos fondos. ¿Cómo mejorar los procedimientos?, se preguntaba. Y una vez más también hizo referencia, por supuesto, a los esfuerzos de difusión que protagonizan estos fondos, que están propiciando, según nos contaba, un aumento de solicitudes para recuperar y reestrenar composiciones. Y también intervino nuestra Isabel Saavedra, que no pudo evitar referirse a los fondos del Museo Canario, y aportó la visión de la rescatadora de música que desentierra papeles para darles nueva vida, como aquellos resurreccionistas del siglo XIX. Lo que pasa es que tus cadáveres son pentagramados. Bueno, en su intervención nos dio las pautas para el proceso de rescate y divulgación de música conservada en archivos. También tengo que destacar de esta mesa redonda el interesante debate que se suscitó después, donde se habló, entre otras cosas, del necesario control de la difusión, sobre todo en lo que se refiere a las adaptaciones, para no interferir en la esencia de las obras originales y también con los derechos de autor, que son un tema muy sensible, sobre todo cuando hablamos de composiciones musicales. Bueno, y por último, la sesión de hoy ha estado dividida en dos ponencias sobre diversos aspectos relacionados también con la nueva vida que se puede dar a los distintos conjuntos documentales. Paco Mireles y Enrique Diego, tras una sucesión de alabanzas de Paco al personal del Museo Canario, perfectamente fundamentadas, nos mostraron cómo una investigación documental sobre los oficios artesanos aplicados a la construcción de un faro puede derivar
en un trabajo de animación gráfica enormemente divulgativo, contribuyendo sutil pero firmemente a concienciar sobre la importancia de los acervos archivísticos. Bueno, y Lucía López Horta no solo nos ha mostrado la riqueza de la colección documental de Gregorio Schill, que era su intención, o la intención que anunciaba en el título de su ponencia, sino que además nos acaba de demostrar que una investigación rigurosa puede sacar a la luz materiales sorprendentes, incluso en los archivos más estudiados. En este caso, su investigación filológica logró rescatar entre los papeles del Dr. Schill la producción de Mercedes Letona, una autora que, pese a merecer un lugar de honor en el Parnaso de la poesía en español, ha pasado prácticamente desapercibida hasta hoy. Además, la obra de Mercedes Letona, Una mujer, sirve para reflexionar sobre la presencia de la mujer en la cultura y en la sociedad y sobre la evolución de su papel a lo largo del tiempo. El de Mercedes Letona es un nombre rescatado no del olvido total, pero sí de la memoria vaga, y no hace sino demostrar una vez más que el patrimonio documental es, como dice nuestro lema de este año, es un patrimonio vivo. Y con esto terminamos el repaso del programa, pero tengo una última conclusión, antes de ceder la palabra a nuestro director, y esta conclusión tiene que ver con ustedes. Tenemos la sensación de que estas jornadas vienen a llenar un vacío, una demanda que tal vez no se haga a voces, ¿no? Que sea discreta, pero que se torna evidente a la luz de la acogida de todos ustedes, profesionales, estudiosos o diletantes, que nos han otorgado durante estos 2 años y durante estos 2 días de frenesí patrimonial, bueno, que este vacío había que llenarlo. Por mi parte, lo único que me queda por hacer es darles las gracias, en el nombre de mis compañeros y en el mío propio, por el interés demostrado en estos días y por lo bien que ha sabido disimular nuestros fallos. Espero que repitan el año que viene y también espero que nos veamos antes. Muchas gracias y tiene la palabra nuestro director. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis, por esta excelente crónica que sin duda incorporaremos a nuestros archivos para los que nos lean en el futuro, ya que de eso se trata, de que pensemos en esa huella que dejamos y con una visión, igual que otros la tuvieron en el pasado, pues podamos tenerla nosotros para la responsabilidad que nos toca en el cuidado de nuestro patrimonio. Muchísimas gracias de nuevo, en nombre de nuestro presidente Diego López Díaz, a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, por hacer posible esta jornada nuevamente, por su compromiso. Sinceramente no podemos pedirles más, estamos muy agradecidos por su dedicación a los proyectos que nos facilitan y que nos ayudan a poner en marcha. Gracias también de nuevo a la Fundación Mafre Canarias, a su directora Esther Martel por habernos acogido aquí en esta etapa de transición, como saben, del Museo Canario a un proyecto mayor, prácticamente toda la manzana con ese gran centro cultural e histórico que queremos compartir con la sociedad canaria. Gracias, por supuesto, a aquellas personas que con su sabiduría, con su enfoque profesional, han compartido con nosotros estos días sus diferentes puntos de vista, sus experiencias, también sus consejos que debemos seguir para continuar cuidando, protegiendo, poniendo en valor, investigando e interpretando para la difusión la riqueza de nuestro patrimonio cultural. Gracias, por supuesto, a todas y todos ustedes por habernos acompañado durante estos 2 días intensos, pero creo que muy interesantes. Han sido partícipes de esta nueva edición, que ya era un reto y creo que ha respondido a las expectativas de consolidarse como una referencia y que así deseo siga siendo. Y, por supuesto, de manera muy particular, esto no es posible sin las personas que están ahí dedicadas, tanto Luis Regueira como Juan Gómez Pamos, Fernando Betancor, Tanausú Pérez García, también a Juan y Lorenzo de la Coordinación y Comunicación del evento, a Maika Barragán, que nos ha dado la bienvenida también.
Muchísimas gracias de nuevo a todos, que el patrimonio documental siga latiendo, que lo volvamos a hacer vivo y que nos veamos de nuevo el año que viene en la 3ª edición. Muchísimas gracias.